Hola, soy Lorena Moretrupín, psicóloga del Centro de Servicios Sociales de la comarca de Cinca Medio. Trabajo para el IAM a través de un convenio en el que el IAM pone la financiación y la gestión del servicio lo hacen los servicios sociales de la comarca de Cinca Medio. Y aquí hacemos una atención psicológica, aparte de otras atenciones, a las mujeres víctimas de violencia de género. Intervenimos en varios ámbitos. En ámbito de urgencias, cuando hay una situación de violencia de género del tipo que sea, bien sea por psicológico o físico o del tipo que pueda ser. También intervenimos cuando valoramos que hay un riesgo de que esa violencia de género se produzca. Igualmente en parejas en situación de crisis y en el ámbito social, en un marco más amplio, pues de prevención de este tipo de violencia. La forma de trabajar que tenemos aquí es la puerta de entrada al servicio de asesoría jurídica y de asesoría psicológica siempre son las trabajadoras sociales. Ellas hacen una primera valoración a partir de los casos que llegan, bien sea por demanda directa de la mujer, bien sea porque nos informan de algún caso. Trabajamos coordinadamente con el centro de salud, con la policía local, con la Guardia Civil y ya está. Con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los centros escolares, y a partir de todos estos servicios nos puede llegar un aviso, una sospecha, un parte. En ese caso nosotros activamos el protocolo, que es una primera valoración por parte del trabajador social, y la trabajadora social o el trabajador social pues deriva al servicio de psicología. También tenemos servicio de asesoría jurídica, tenemos servicio de educación familiar, intervención familiar, tenemos un piso de acogida en emergencias en esta comarca. Tenemos varios servicios a disposición de las mujeres que estén siendo víctimas de violencia de género. Y un poco cuando la mujer viene al servicio de asesoría psicológica, lo que trabajamos es, en primer lugar, la acogida y el acompañamiento, el apoyo, la escucha, y después, a partir de ahí, un poco según la mujer interprete su situación o valore los apoyos que necesita, pues darle esos apoyos, bien de cara a ser conocedora de su relación, abandonar esa relación, a continuar con la relación. Ya he dicho antes que ofrecemos también terapia de pareja. En otros momentos se han hecho grupos de ayuda mutua. Ahora mismo por el problema con la pandemia no se está haciendo este tipo de atención, pero abordaremos de cara al año que viene. Y una cosa que también todo el equipo de servicios sociales tenemos muy presente y queremos empezar a trabajar es con la prevención en juventud, con la prevención en adolescentes. Uno de los proyectos en los que estamos trabajando en profundidad es en preparar programas de prevención para jóvenes, para llevarlos a los institutos. Se ha hecho una campaña, unas mascarillas. Este año, al no poder acercarnos a los institutos a hacer campaña de prevención, hemos realizado unas mascarillas con el lema Controla 0, ama 100. Porque somos conscientes de que la nueva generación que viene son un poco el relevo y son un poco en quien tenemos que volcar los esfuerzos, y además estamos viendo que es un proceso cíclico, ¿no? Parece que habíamos conseguido y avanzado mucho, pero las nuevas generaciones se enfrentan a las relaciones de una manera que igual no es del todo sana, y es algo en lo que queremos incidir, en los buenos tratos, en
en las relaciones completas y evitar las relaciones tóxicas. Como trabajamos en coordinación con diversas instituciones, mensual o trimestralmente realizamos una mesa de coordinación técnica sobre violencia de género en la que participan la subdelegación del Gobierno, el centro de salud, la Guardia Civil, la policía local, los servicios sociales de Cinca Medio, con la directora, psicóloga y una representante de las trabajadoras sociales, el equipo de orientación educativa y pedagógica y un concejal de los servicios de igualdad del Ayuntamiento de Monzón. En ella se intenta mejorar los protocolos, se debaten cuestiones, proyectos, cualquier cosa que pueda atañer a mejorar el servicio de atención a la mujer. Bueno, en lo que llevamos de año 2020, en el servicio de asesoría psicológica hemos atendido a 48 mujeres y a 15 menores, hijos de estas mujeres. No es un perfil único, al contrario, es un tema transversal que afecta a toda la sociedad. No solo atendemos a mujeres que son víctimas de violencia de género, también a mujeres que no estén a gusto en su relación. Intentamos educar también en lo que son buenos tratos, hacer consciente esos problemas de relación que a veces pueden quedar ahí enquistados. Pero somos conscientes que hay muchas más mujeres que necesitarían de un apoyo, de una ayuda, de una mano amiga a la que agarrarse, un empujón, y nos gustaría que acudieran a nosotros porque aquí van a encontrar ese apoyo. En general la sociedad, desde luego llevamos unos años que se está haciendo muchísimo trabajo en esa dirección y cada día estamos más concienciados. Es un problema del que la mayoría de la sociedad, podemos decir, es consciente e incluso sabe dónde acudir, pero sí que es verdad que siempre queda mucho camino por hacer. A nivel de igualdad, indiscutiblemente, laboralmente, no estamos en las mismas condiciones. Yo creo que la clave en esto, como en todo, siempre pasa por la educación. La educación es el camino por el que podemos lograr realmente erradicar esta lacra social que es la violencia de género. Para poneros en contacto con nosotros tenemos dos líneas telefónicas, el 974 41 59 73, que es la línea de información de los servicios de mujer, y la línea de servicios sociales, que es el 974 40 35 93. Y por supuesto la línea 900, con la que también trabajamos en coordinación.